ser respetada. ¿Cómo se puede juzgar a una persona que ha nacido así? No estudié para ser lesbiana. Nadie te enseña esto. Yo nací de esta manera y lo soy desde el momento en que abrí los ojos. Chabela Vargas. El que suscribe, Luis Ángel Tenorio Cruz, diputado emanado del Movimiento Regeneración Nacional de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Con fundamento en los artículos 4 y 47 de la fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25 fracción cuarta, 124 fracción segunda y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, dispositivos jurídicos a través de los cuales se faculta a las y los diputados para ejercer el derecho de iniciar leyes y decretos, me permito presentar. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 17 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y reforma el artículo 42 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Exposición de motivos. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas en territorio mexicano gozaremos de los derechos humanos reconocidos por el Pacto Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, por lo que su protección no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos de que la propia Carta Magna establezca. Asimismo, el artículo de referencia prevé que la interpretación de normas relativas a los derechos humanos será favorecido en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. En razón de lo anterior, todas las autoridades, incluidos este Congreso del Estado de Hidalgo, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en términos de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es por ello que la Constitución General de la República obliga al Estado a prevenir las violaciones a derechos humanos. Desde la reforma al artículo primero de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2021, quedó prohibida toda discriminación motivada por las preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Compañeras y compañeros diputados, hoy nos toca ser la voz de quienes no han tenido voz en este recinto legislativo. Y cierto es que habitamos en una entidad federativa que es parte del Pacto Federal, por lo que el goce de los derechos y las libertades de las personas que están garantizadas en el Estado de Hidalgo, como lo establece con toda claridad el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Si acaso no resultara suficiente lo anterior, me permito mencionar a ustedes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece con claridad en su artículo primero que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. No es menos importante señalar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena estableció que todos los derechos son universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí. Asimismo, que en materia de derechos humanos de la población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, existen instrumentos internacionales como la Declaración de Montreal, presentada en la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos LGBT, que establece como derechos fundamentales de población de referencia, protección a la violencia de Estado y la violencia privada, libertad de expresión, reunión y asociación,
y libertad de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, en privado, con consentimiento mutuo y entre adultos. Habiéndose realizado un llamamiento a los gobiernos nacionales a través de la Declaración de Montreal para que protejan los derechos y fomenten los intereses y el bienestar de todos sus ciudadanos, con inclusión a los ciudadanos LGBT. Los principios de Yogyakarta, que fueron presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, se refiere a la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, documento que describe 29 principios. 1. El derecho al disfrute universal de los derechos humanos. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la privacidad, el derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente, el derecho a un juicio justo, el derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente, el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, protección contra abusos médicos, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a procurar asilo, el derecho a formar una familia, el derecho a participar en la vida pública, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a promover los derechos humanos, el derecho a recursos y resarcimientos efectivos y, por último, la responsabilidad. No nos cansaremos de mencionar desde esta tribuna de la Casa del Pueblo cómo, salidos del pensamiento del poeta romano Ovidio, semejantes a aquella gota que, orada la roca, no por su fuerza, sino por su persistencia, que en la resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, denominada Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, se hizo un llamado a todos los estados y mecanismos internacionales relevantes a los derechos humanos para que nos comprometamos con la promoción, la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, quienes hemos seguido el trabajo de este Congreso local, nos hemos percatado que no basta con la existencia de una comisión legislativa denominada Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, para que efectivamente cumplamos con esa obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de la diversidad sexual, ya que durante la legislatura pasada se presentaron diversas iniciativas que protegen nuestros derechos, algunas de ellas presentadas por mi compañera de fórmula Nayeli Rodríguez Gaitán, distintas al tema del matrimonio igualitario y que no fueron aprobadas. ¿Cuál es la utilidad de legislar a favor de la diversidad sexual? Se preguntarán algunas personas que nos escuchan. He leído también comentarios en redes sociales donde los usuarios
expresan que sí vale la pena perder el tiempo en estas cosas. Pues bien, yo les diré a todas las personas que nos escuchan que para nosotros, las personas de la diversidad sexual, es tan claro como la luz del mediodía, que el reconocimiento y el respeto y la garantía de nuestros derechos no están ni deben de estar sujetos a ninguna consulta y tampoco a la graciosa concesión de voluntad que nos quieran obsequiar alguna colectividad política o legislativa, o tal vez un conjunto de notables o ilustres. Estimadas compañeras y compañeros, ya no vivimos en la época de los vasallos de la Nueva España, cuando según los historiadores se otorgaba justicia a cada quien según su rango y condición, es decir, en forma discriminatoria y privilegiando los estratos sociales. Tampoco nos encontramos en aquella época específica cuando la población novohispana era perseguida por el Tribunal del Santo Oficio, con los prejuicios y el fanatismo que narran la historia de México. Estamos en el aquí y en el ahora. Hoy es el tiempo de que levantemos la voz y exijamos ocupar los espacios que nos corresponden. No daremos ningún paso atrás en esta lucha, porque así cada uno de nosotros, los legisladores, ocuparán en la historia de esta legislatura el lugar que deban ocupar. Nosotros vamos a ser persistentes como aquella gota que perfora la roca. Es evidente que este es el tiempo de la presunción de inocencia y del Estado de Derecho, y que es también el tiempo de la legislatura de la inclusión. En consecuencia, dejemos a un lado las simulaciones y la política ficción. Es correcto, diputadas y diputados, no olvidar que hoy estamos en el tiempo de las respuestas y de las soluciones, en el momento de la fraternidad y no en el de la división. Lo que juega en contra de todos nosotros, como lo expresaba el extinto cantautor mexicano Juan Gabriel, es precisamente el tiempo. Los invito a que mientras tengamos tiempo, abracemos muy fuerte y con ganas lo que tenemos en común aquí, que es el trabajo legislativo en favor de todas, todos y todes. Porque desde que tengo memoria, compañeros, y seguramente muchos de ustedes coincidirán conmigo, la generación de mecanismos jurídicos para el respeto a los derechos humanos se ha manejado y se ha difundido, mencionado que es por acuerdo, como si en realidad fuera legítimo y posible convenir la omisión o la negativa para dar respeto y protección a los derechos humanos de tal o cual colectividad. Nos invito como legislatura a que demostremos que tenemos cultura y humanidad antes de demostrar los niveles socioeconómicos o la instrucción académica y o profesional. Es imperativo mencionar que el documento denominado Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales, editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación desde el año 2016, define la diversidad sexual y de género, también denominada diversidad sexogenérica, como todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse, sin más limitantes que el respeto a los derechos de otras personas. No vamos a dejar de insistir que nosotros buscamos actuar en forma positiva y propositiva, jamás de manera negativa y destructiva, porque para nosotros las instituciones existen, se pueden perfeccionar. Es por ello que siempre vamos a reconocer los aciertos de cualquier gobierno y de sus servidores públicos, sin dejar de señalar sus fallas y áreas de oportunidad
para mejorar y así alcanzar entre todas, todos y todes el bien común por medio de la solidaridad. Es por ello que debido al adeudo histórico existente en el Estado Hidalgo hacia las personas de la diversidad sexual y a quienes hoy represento con orgullo y dignamente ante esta soberanía, por virtud de la acción afirmativa respectiva, los convoco a que nos comprometamos como legisladores a generar las condiciones necesarias para que se apruebe la inclusión de una comisión legislativa permanente y no especial, que conozca y emita resolutivos en los asuntos relacionados con la promoción, el respeto, la protección, defensa y la conservación de los derechos de la población de la diversidad sexual. Decimos definitivamente no a una comisión especial, debido a que los asuntos atinentes a la población de la diversidad sexual no son asuntos especiales, sino asuntos de naturaleza permanente y ordinaria, porque nos encontramos insertos dentro de la organización social y somos parte integrante de su cultura y de su desarrollo social y económico, por lo que si el derecho es un producto de la organización social y un producto de su cultura, luego entonces esta legislatura no puede dejar de incluirnos sin atentar en contra de nuestra dignidad. Lo anterior, considerando en el texto del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y en el articulado de su reglamento, se ha omitido incluir una comisión permanente que trate y atienda asuntos en materia de la diversidad sexual, por lo que se plantea a ustedes para su análisis, discusión y aprobación la reforma a la fracción 17 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y la reforma al artículo 42 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Decreto que reforma la fracción 17 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y el artículo 42 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Primero, se reforma la fracción 17 del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 77. Serán comisiones permanentes las siguientes. De la primera a la 16 como están. 17. Comisión de la diversidad sexual. De la 17 bis a la 30 como están. Segundo, se reforma el artículo 42 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 42, correspondiente a la Comisión de la Diversidad Sexual. Primero, conocer y emitir resolutivos ante los asuntos que les sean turnados, que se encuentren relacionados con la promoción, el respeto, la protección, la defensa y la conservación de los derechos de la población de la diversidad sexual. Y segundo, las demás que sean conferidas por el Pleno o la Diputación Permanente. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a este decreto. Atentamente, diputado Luis Ángel Tenorio Cruz. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.